conductores. A continuación, la hora del diálogo. Programa mixto, informativo, recreativo, cultural y de opinión, transmitido en horario todo usuario. Es una producción nacional de sus conductores, Rafael Polanía y Luis Alviare. Sintonía 1420 AM presenta La Hora del Diálogo con Luis Alviares y Rafael Polanía. Estimado Radio Escucha, buen día. Estamos aquí el día viernes 3 de noviembre del 2017 en la hora del diálogo por Radio Sintonía 1420 AM y en la presidencia la doctora Mireya Obregón, en la gerencia de producción la licenciada Toti Pocaterra y allá en el control el buen amigo Luis Guillermo Martínez. Bueno, hoy es, y por la web www.sintonía1420.com y los teléfonos 0212-264-1494, 0212-264-1619 y sus amigos de siempre, Rafael Polanía y Luis Alviare. Hola Rafael, ¿cómo estás? Buen día. Sí, muy buenos días, queridos amigos, amigos de la radio, amigos de la web. Una vez más con todos ustedes, hoy viernes 13 de este penúltimo mes del año. Nos complace mucho porque hay mucha información, Luis, que compartir con nuestros amigos de la web y amigos de la radio. Y fundamentalmente quisiera unirme realmente a esa exigencia que el pueblo venezolano le está haciendo a los partidos políticos para que se abran a la democracia interna de esos países, de esos partidos políticos. Me han comentado en muchas esferas y nos mandan correos de que hay partidos políticos que tienen alrededor de 30 años que no hacen una elección interna, que no eligen sus nuevas autoridades y sobre todo que no hay convenciones nacionales que permitan revitalizar los procesos internos, sobre todo el proceso ideológico de cada partido. Y a esos efectos sí queríamos citar el ejemplo que da el Ecuador en la Ley Orgánica Electoral y las organizaciones políticas de la República del Ecuador, el llamado Código de la Democracia, en su artículo 337, y le pido a todos los venezolanos que nos unamos en esa campaña de exigencia a los partidos políticos de abrirse a su democracia interna. La renovación permanente de los liderazgos contribuirá a sostener la democracia con mucha fortaleza y participación externa inclusive. La calidad de adherente permanente otorga los derechos de elegir y ser elegidos a los cargos internos de la organización, a recibir capacitación político-partidista, a presentar a los órganos internos respectivos proyectos de normativa interna, petición o mociones, a ejercer su derecho de opinión y discrepancia fundamentada, a intervenir en los procesos democráticos internos, a ejercer los medios de impugnación previstos en esta ley. Eso lo dice el artículo 337 del Código de la Democracia del Ecuador. Y también agrega el 338, los adherentes permanentes con el apoyo del 10% del total de los registros dentro de la organización política tendrán derecho a proponer una consulta interna para revocar el mandato de una autoridad que no haya sido designada democráticamente y consultar un asunto de interés general e importancia para la vida de la organización. Es decir, hay consultas internas que tienen derecho los adherentes permanentes, los miembros de la organización, para revocar mandatos cuando la autoridad no está funcionando acorde a las expectativas de los militantes. Y el artículo 344, el proceso de elección de las autoridades del Comité de Ética y Disciplina, del defensor o defensora de afiliados
o de adherentes permanentes y la selección de los candidatos y candidatas a cargos públicos de elección popular serán realizados por un órgano electoral central conformado por un mínimo de 3 miembros. Es decir, cada organización política tiene un ente específico interno de órgano electoral central que permite elegir abiertamente por votación de toda su militancia a todos los aspirantes a cargos de elección popular. Este es un ejemplo que la dirigencia en Venezuela debe seguir. Por cierto, Luis, que creo que estamos cumpliendo años del pacto de Punto Fijo. Es un órgano importantísimo de la época de la democracia interna que permitió desarrollar el país, acentuar el orden democrático en el país y respetar los derechos políticos, los derechos humanos por alrededor de 40 años que vivió la democracia en Venezuela. Bueno, seguro, Rafael. Voy con el último comentario que haces del llamado pacto de punto fijo, que alguien puede pensar, creo que ya casi nadie, que eso fue allá en Punto Fijo, en la península de Paraguaná. No, fue aquí en la casa del doctor Caldera, que estaba por aquí por los lados de Sabana Grande, y la quinta se llamaba Punto Fijo, y ahí se firmó ese pacto entre AD, COPEI, URD, en principio, y fue lo que se conoció en la época como la ancha base. A todo evento fue un hito importante en nuestra historia republicana, porque de allí se dio inicio a eso que algunos comentaristas, historiadores, han señalado que comenzó la primera república civil. Recordemos que en 200 y tantos años que tenemos de república, básicamente hemos tenido 160 y tantos años de sobre todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX, con militares y azonadas, montoneras, etcétera. Y la primera república civil de 40 años fue ese proceso político que se inició casualmente con el pacto de punto fijo, teniendo como protagonistas a estos señores, a esos líderes, Rafael Caldera, Jovito Villalba y Rómulo Betancourt. Y bueno, eso dio paso a un proceso bien interesante donde el poder se alternó por vía electoral y democráticamente durante esos 40 años, ¿no? El poder se sucedió entre AD y COPEI, lo que se llamó en su oportunidad el bipartidismo. Y bueno, de ahí, de ese pacto de punto fijo, algunos ya señalan que pasamos al pacto de La Habana. Pero en todo caso, en aquel momento estábamos los venezolanos disfrutando de un proceso político de alternabilidad que es un principio democrático, y debemos señalar algo, en el contexto regional en América Latina, sobre todo en la década de los 70 y una parte de los 60 y otra parte de la década de los 80, eh, la América Latina vivió dictaduras militares muy fuertes. Incluso en alguna oportunidad alguien bautizó como lo que pasó en el Cono Sur, en Argentina, eh, Uruguay, Chile, Paraguay, etcétera, lo que se llamó la Alianza de las Espadas, ¿no? Bueno, pero bien, y Venezuela para aquel momento era un oasis, era una democracia que se presentaba como sólida y bueno, con todas sus deficiencias, con sus luces y sombras, pero era un proceso político donde los venezolanos por primera vez experimentábamos un proceso en el cual estaba un Estado de Derecho mucho más evidente, más claro, y bueno, después caímos en esto que por lo menos yo así lo entiendo y lo suscribo también en eso que algunos llaman, que ellos llaman revolución, nosotros lo llamamos la involución. Y así estamos viviendo en estos momentos, pero decía alguien que aquellos aires traen estos lodos, ¿no? Hubo algunas deficiencias, los líderes de aquel momento no atornillaron bien el proceso político democrático, y yo aquí hago una observación. Fue en el segundo gobierno del señor Pérez en donde pudimos elegir definitivamente gobernadores en las regiones y estaba pasando un proceso de descentralización con Raúl Leoni. Ah, ok.
el pacto de punto fijo, dice. Ah, bueno, el pacto de punto fijo se firmó me están haciendo una observación acá que era Raúl Leoni, ¿no? Pero debo aclarar, el pacto de punto fijo fundamentalmente fueron estos tres líderes que son los que regresan después en el caso del doctor Caldera, un breve exilio que estaba en Nueva York y regresan a Venezuela y firman ese pacto, que fue un pacto en el cual se virtualizaba. Ajá, se virtualizaba la posibilidad de gobernar y claro, es un poco lo que nosotros hoy en, ajá, porque es un poco lo que hoy nosotros podemos entender como lo que le reclamamos nosotros a la unidad, que es no que haya discusión, no que haya diferencia, sino que se presenten, digamos, con una postura unitaria. Ahora, concluyo el comentario acá, Rafael, Sí. estimado Radio Escucha. Hoy en día, bueno, de alguna manera, estos lodos que estamos viviendo, como decía, vienen de esos aires. Y bueno, y parece que la política, al igual que las personas, pasan por malos momentos. Y quiero decir esto porque hoy en día la región, aquí por lo menos en Sudamérica, estamos viendo que los países vienen creciendo, tienen un Producto Interno Bruto bastante aceptable, inflaciones bastante controladas y nosotros tenemos un proceso político que es de involución y vamos retrogradando. Pero a fin de cuentas siempre podemos estar peor, pero siempre podemos estar mejor y el deseo y la voluntad es de un cambio en democracia electoral y que regrese un Estado de Derecho cónsono para los momentos que vivimos. Rafael. Sí, realmente queremos agradecer la participación de los oyentes. Nos acaban de llamar del Valle para que hablemos también de esos líderes como Gonzalo Barrios y otros prácticamente fundadores de la democracia en Venezuela, en nuestro país y en América Latina. Y otro amigo de Ecuador me dice, lee por favor el artículo 349 de el Código de la Democracia de Ecuador. Y me parece muy pertinente, por eso lo voy a compartir con todos ustedes. La elección de las autoridades de la organización política se realiza conforme a lo que disponga el estatuto de ese partido, al menos cada 4 años en las modalidades prescritas en este capítulo, siguiendo los principios constitucionales y las normativas internas de la organización. Las autoridades y directivos de las organizaciones políticas podrán ser reelectos consecutivamente por solo una vez. Es decir, la ley establece que por lo menos cada 4 años debe haber elecciones internas en los partidos políticos. En este caso del Ecuador, y ojalá Venezuela, los líderes venezolanos copiaran este proceso democrático que permite realmente la participación directa, efectiva, constante de la democracia interna. Y bueno, puede haber algunas excepciones en cuanto a las directivas más superiores, digamos, pero esos políticos electos en los partidos pueden ser reelectos consecutivamente por solo una vez. Luego tiene que buscar un espacio que le permita participar con el conocimiento que tiene, con la preocupación por la defensa de la democracia, puede participar internamente en otros cargos, pero puede ser reelecto solo una vez y las elecciones en los partidos políticos consecutivamente y estatutariamente legalmente se debe hacer cada 4 años. Bueno, hablando del pacto de punto fijo, eso generó la doctrina de Betancourt, que comenzó aproximadamente en febrero de 1959, en su primer mensaje al Congreso, y allí dijo: regímenes que no respeten los derechos humanos, que conculquen las libertades de los ciudadanos y las tiranicen, con respaldo de policías políticas totalitarias, deben ser sometidos a riguroso cordón profiláctico, erradicados mediante acción pacífica colectiva de la colectividad jurídica, inclusive interamericana. Por cierto que en 1962, Luis, en el segundo Congreso Interamericano Pro Defensa de la Democracia y la Libertad, entre las cuestiones, dijo Rómulo Betancourt, entre las cuestiones que en mi modesta opinión son de urgente necesidad, está la de complementar la Carta Constituyente de la Organización de los Estados Americanos con un convenio adicional
bien preciso y bien claro, según el cual no pueden formar parte de esa comunidad regional sino los gobiernos nacidos de elecciones legítimas, respetuosos de los derechos del hombre y garantizadores de las libertades públicas. Venezuela, que apresura a liberarse de las viejas oligarquías enfeudadas y egoísmo propios e intereses extranjeros, no lo hará sino con bandera propia, banderas de la soberanía nacional, de soberanía popular, que orienten hacia la nueva historia de la libertad y de la justicia. Esa era la forma de pensar de Rómulo Betancourt, y ese pacto de punto fijo permitió que los venezolanos sembráramos en el alma el respeto y la necesidad de tener un régimen democrático per se. Por eso ahora estamos viviendo una situación bastante complicada y hay que volver a esos principios fundamentales de la democracia, de los venezolanos que aspirábamos vivir en democracia per se, por siempre, porque la democracia es el único sistema político que garantiza los derechos, la libertad, la participación activa, el desarrollo y la participación excelente para garantizar a las juventudes un futuro mejor. Claro, sí, Rafael, cierto. Y bueno, ahorita cuando hablabas de la doctrina Betancourt, recuerdo que no fue más que digamos, a través de su canciller Marco Falcón Briceño, en donde expuso ante la OEA y los organismos internacionales luego de la pretendida invasión de Machurucuto. Y bueno, ese cordón sanitario decía que era aquellos gobiernos de facto o gobiernos, digamos, que no ejercían el poder de manera libérrima, escogidos por los ciudadanos, no tenían derecho a pertenecer a dicha organización, y mucho más el caso de Venezuela, donde fue presentado con pruebas muy claras de aquel desembarco por las playas de aquí de Miranda, ¿no? Machurucuto. Y bueno, todo aquello trajo luego esa exclusión de la República de Cuba del organismo internacional, que años luego, ya estando el señor Chávez en la presidencia, bueno, lucharon por que regresara, pero aún así, y es parte de nuestra historia contemporánea, Cuba no ha logrado, independientemente de la muerte del señor Castro, no ha logrado encarrilarse frente a lo que nosotros consideramos que es una democracia. Y para nosotros una democracia es un Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, la alternabilidad en el poder, porque algo sí está claro, en los regímenes como los que ha sufrido toda la América en forma general, pero recordando lo más, digamos, señero, lo más conspicuo, el caso de Nicaragua con los Somoza, el caso de Paraguay con Alfredo Stroessner, el caso de Cuba con los hermanos Castro, y bueno, y en otro grado lo que se ha vivido en toda la América Latina con dictadores de diferentes especies, que inclusive en alguna oportunidad obtuvo el apoyo en algunos casos de los Estados Unidos, pero luego esa política entendemos que fue corregida en el sentido de que para poder progresar y poder avanzar necesitamos un proceso político democrático y de inclusión, porque cuando una gente se hace del poder es muy calamitoso, puesto que tiende a convertirse aquello en un drama muy fuerte en lo social, en lo económico, y al final de cuentas, cuando hay varios países que están por la misma ruta, aquello pasa a ser como un club de amigos, ¿no? De allí que siempre hemos considerado que uno de los problemas que tiene la región, no solamente de Venezuela, pero que en el caso nuestro, en esta involución se agudiza más, es el llamado modelo político que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un modelo excesivamente presidencialista, en el cual un presidente, siempre lo hemos dicho, pero vale la pena repetirlo, un presidente es comandante jefe de la Fuerza Armada, jefe de la política exterior, director de las finanzas públicas, y básicamente deja poco espacio. Por ejemplo, ahorita en estos momentos tenemos aquí en la noticia, lo leo de manera pronta, el refinanciamiento de la deuda externa.
Dice así, el presidente Maduro anunció que serán reestructurados todos los pagos. Hoy cancelarán 1.121 millones de los bonos de PDVSA 2017. Tengo el dinero que necesitamos para importar alimentos, aseguró. Pidió el cese de la persecución financiera de la banca internacional. El vice Alexaime será el encargado del plan. Comentario. Cuando nosotros vemos que se está generando un alto pago para los bonos, porque esta es otra cuestión, cuando llegó esta gente, yo no lo llamo revolución, sino esta gente de la involución, llegaron con una deuda aproximadamente, no sé, pero de acuerdo a algunos analistas, de unos 30.000 millones de dólares. Hoy estamos por encima de los 150.000 millones de dólares. Eso es bastante alto. Ahora bien, todos estos bonos, y que al final de cuentas un bono, como lo define un diccionario de economía, es una promesa de pago a futuro. Bueno, todas estas deudas la han generado estos señores cuando por aquí ha pasado una gran masa de dinero. Algunos calculan que por encima del billón de dólares, con B de barbaridad. Y bueno, dice el presidente, tengo el dinero que necesitamos para importar alimentos. La primera pregunta, ¿y dónde está el aparato productivo nacional? ¿Es que vamos a importar siempre casi todo? No puede ser. Pidió el cese de la persecución financiera de la banca internacional. Bueno, pero es que ahí es donde está el problema. El problema es agudo. Cuando las cosas se hacen mal, terminan mal. Y por aquello que alguna vez señalábamos en el programa, creo que era esa frase de Bill Clinton, Rafael, si estás en un hueco, lo menos que debes hacer es seguir cavando porque sigues hundiéndote. Bueno, aquí seguimos con el control de cambio. Aquí todavía hay un dólar, según entendemos, un dólar a 10 bolívares. ¿Quién tiene acceso a eso? Bueno, un grupito pequeño, pero aquí no hay controles y ese es parte del problema. Y el vice Alexaime dice que será el encargado del plan. Bueno, pero tampoco entendemos si casualmente uno de los países que tiene las sanciones impuestas hacia Venezuela por cualquier cantidad de motivos y situaciones de orden político y económico, como es Estados Unidos hacia el gobierno venezolano, bueno, vas a poner una de las personas que tiene problemas y está señalado por las autoridades de ese país, lo vas a poner que sea el encargado de reestructurar la deuda. Bueno, entonces todo este tipo de inconsistencia. Lo otro es el que les voy a terminar de comentar, el billete de 100.000. Estaba escuchando al diputado José Guerra que dice que se necesita un billete de ya más adelante para el próximo año, de acuerdo a las expectativas económicas y financieras, se va a necesitar un billete de 200.000 y quizás más adelante uno de 500.000. Señalado inclusive, aún con el billete de 100.000, no hay un intermedio, eso es un billete de 50.000. Bueno, esto pasa un poco con lo que pasó con el billete de 100. ¿Cuántas veces fue derogado? ¿Cuántas veces fue anulado? ¿Y cuántas veces? Es que la economía no funciona por decretos. Y todos sabemos, sin ser economistas, pero tampoco somos, digamos, alejados, porque tenemos que estar revisando, investigando, leyendo a la gente que está calificada en ese tema para poder, digamos, sustentarnos en lo que estamos observando y viendo. ¿Qué sucede? Que, bueno, al final de cuentas, la economía es muy clara, tiene un ABC: producción, distribución y consumo. Si no hay problemas que no se produce, porque no es que un país no pueda importar, sino que simplemente no puede poner toda su alimentación en manos de la importación. Y cuando tú pagas los bonos, está bien claro que el pago para importar alimentos baja. Y bueno, si no hay producción, no hay distribución. Y si no hay distribución, obviamente no hay consumo. Y todo esto termino a hacer la referencia a lo que pasó en Argentina con esos bonos que llamaron los bonos buitres, pero con una diferencia. Argentina es un granero y tenía una buena industria agroalimentaria, etcétera. Y aquí en nuestro país, que caramba, la situación que vivimos no hace falta hacerle diagnóstico porque estamos todos aquí el día a día. Entonces, son todas estas inconsistencias, todas estas barbaridades. Y persistir en el error es simplemente seguir cavando en el hueco que estamos. Rafael. Sí, bueno, realmente el problema económico uno no entiende cómo lo ha llevado este gobierno. El hoy difunto señor Chávez hizo una reforma monetaria, todos recordamos, que le eliminó 3 ceros al cono monetario.
Esa reforma dio sus frutos por cierto tiempo, porque se ancló el dólar en una tasa fija y comenzó a respetarse el sistema económico internacional. Pero luego se comenzó a variar y ahora observamos cómo el señor Maduro, con sus, no sé si tendrá asesores económicos, porque parece que son asesores políticos de hacer campaña y de ganar elecciones y de todo lo que sabemos en los procesos electorales. Tiene un asesor político, no tiene asesores económicos por lo que observamos, porque siempre todos estos elementos, estas decisiones que se toman, nos llevan a pensar que realmente el señor Maduro no tiene autonomía de juicio. Y siempre repetimos que la autonomía de juicio es un separador entre un oficio y una profesión. Y el profesional siempre tiende a hablar con criterios estudiados, con criterios científicos sobre elementos de su profesión. Y eso le da cierta jerarquía, le da credibilidad y siempre es asertivo en sus planteamientos. Pero una persona que nunca ha pisado una universidad no puede hablar de economía con características eficientes, con criterios estudiados. Tiene que buscar, si tiene la pretensión de hacer un buen gobierno, de hacer una buena gestión, de corresponder a la expectativa que tiene todo un pueblo, con el deseo de mejorar su calidad de vida, que se cree empleo, que se respete la empresa privada, que se fortalezca la productividad, que se termine con las importaciones y se genere una mayor exportación. Entonces eso generaría más dólares, más divisas, y eso fortalecería realmente la economía. Eso es elemental, fortalecer la producción agrícola con ciencia, tecnología y con incentivos que permitan al productor del campo realmente hacer el trabajo que tanto anhela el venezolano y que está acostumbrado a hacerlo, o estaba acostumbrando a hacerlo hasta que se confiscaron casi 2.000 unidades de producción en el campo, que ahora vemos el resultado, están algunas absolutamente paralizadas y otras generando una producción muy por debajo de su capacidad productiva, pero muy por debajo, estamos hablando del 10% de la capacidad de producción de algunas unidades productivas que en otrora, en la democracia, tenían el 90, el 100% de producción. Un ataque permanente a la empresa Polar, que es la empresa que sostiene realmente a los venezolanos en el sentido de la alimentación y de la tal llamada soberanía alimentaria. Esas son las incongruencias que uno no conoce. Repetimos, el señor Chávez elimina 3-0 para fortalecer el poder adquisitivo del bolívar, ancla el dólar y este gobierno que tiene ya 5 años aproximadamente, es decir, ya se concretó que este gobierno es del pasado y ese pasado es negro, es oscuro por las decisiones que se toman. En este momento acaban de aumentar el 30% del salario básico. La gente le está pidiendo al señor Maduro, mire, señor Maduro, no nos aumente más el salario. Contrario a ese aumento que se ha convertido en un círculo vicioso de la pobreza, entonces tome medidas realmente contundentes para fortalecer la economía del país, pero eso es elemental. ¿Qué es lo que está haciendo este gobierno? Jugando con el hambre, con la miseria, generando una juventud desgraciada para nuestros muchachos y una vejez indigente. Una vejez indigente porque observamos por todos lados muchos señores mayores haciendo cola para recibir un periódico, el diario de Caracas, no sé, Caracas, Nueva Caracas, para que le den 10.000 bolívares. Eso realmente es aberrante. Observamos cómo la basura ahora el pueblo la califica como los comedores populares del alcalde de Caracas, el señor Rodríguez. Eso es aberrante, eso realmente merece un rechazo absoluto de la ciudadanía. Entonces, eso es lo que estamos observando. Fíjate, el economista Orlando Ochoa dijo este viernes, por cierto, unas declaraciones bien contundentes, de que el presidente, luego de que el señor Maduro anunciara una reestructuración de la deuda externa,
advirtió que debe haber una negociación en la que el 75% de los prestamistas estén de acuerdo, porque si no puede pasar como en los fondos buitres de Argentina. Eso es lo que puede pasar con esas políticas distorsionadas y alocadas, diría el pueblo, que está tomando este gobierno. PDVSA acumula una deuda de más de 63.000 millones de dólares, Luis. Es horrible cómo se ha enajenado el futuro de los venezolanos, de los jóvenes venezolanos. Pero en cuanto a la deuda de la República como un todo, debemos hablar de 140.000 millones de dólares de deuda. Y pagar esa deuda con flujos restringidos es casi imposible. Así lo dijo el experto en entrevista ofrecida a Globovisión. Dijo que el refinanciamiento de la deuda sería voluntario. El problema es que toda la deuda y los bonos de PDVSA están bajo la jurisdicción de Nueva York. Y tanto el ministro de Finanzas, Simón Serpa, el señor vicepresidente Tarek El Aissami y el propio presidente están sancionados por las leyes norteamericanas. Es decir, se le congelaron los fondos que tenían estos señores en Estados Unidos y en los países aliados de Estados Unidos. Se le confiscaron ese fondo, se le prohibió la entrada a Estados Unidos, se le eliminó la visa y no solamente eso, sino que se le prohibió, el gobierno norteamericano le prohibió a todos los norteamericanos hacer negociaciones con estos señores por abuso de los derechos humanos, en los derechos políticos, tráfico y lavado de efectivo, de dólares. Entonces eso está en la orden ejecutiva, bien clara. Si estos señores entonces están vetados por el gobierno norteamericano, yo no entiendo cuál es la actitud del señor Maduro. El señor Maduro le pide al senador Marcos Rubio que por favor venga a Venezuela, que él está muy interesado en darle la mano como amigo. Le ofrece su amistad y le pide que venga a Venezuela a hablar con él. ¿Y cuál es la respuesta del senador Marcos Rubio? Yo no iré a Venezuela mientras esté este régimen dictatorial. Visitaré a los venezolanos y estaré con ellos cuando haya libertad absoluta democrática, cuando haya elecciones libres, transparentes, cuando los venezolanos tengan el respeto que merecen a su intención de voto. Esa fue la respuesta, Luis. Bueno, ahí vemos, pues ya tú has expuesto el panorama bien claro con respecto a la deuda y el refinanciamiento, pero creo que debemos ir a un corte comercial y ya regresamos, pues. Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Te invito a sintonizar todos los viernes de 10 a 11 de la mañana la hora de Natalie, por aquí, por Radio Sintonía 1420 AM y por la web sintonía1420.com. Es un programa versátil e interactivo, apto para todo público. Un espacio lleno de información y entretenimiento, entrevistas, apoyo al talento nacional e internacional. No dejes de escucharlo, la hora de Natalie. Hablando en serio, el concepto de opinión más optimista de la radio. Un enfoque de 360 grados de las noticias más resaltantes, nacionales e internacionales. De lunes a viernes, de 12 a 12:30 del mediodía. Y los miércoles a partir de las 6 de la tarde. Hablando en serio, por Sintonía 1420 AM. Sintonía 1420 AM.
Bien, amigos, nuevamente con ustedes. Nos complace decirles que estamos en la hora del diálogo y que pueden comunicarse con nosotros por los teléfonos de Caracas 264-1494, 264-1619 y por la web, como lo están haciendo, www.radiosintonía1420.com. Bueno, realmente hay un evento que nos preocupa muchísimo y también se trata de la legalidad y de la lucha contra la corrupción y el tráfico de droga. Está anunciado para el 14 de diciembre la sentencia definitiva a los sobrinos de la droga, los drogasobrinos, que está en Nueva York. Realmente se estima que estos sobrinos van a ser sentenciados a cadena perpetua por ese trabajo de narcotráfico que habían venido realizando hace algún tiempo y que la DEA le estaba siguiendo el paso y finalmente fueron capturados y sometidos a la justicia norteamericana. Este es un ejemplo para los venezolanos, porque traficar con droga, permitir que los jóvenes consuman droga es un verdadero crimen. El venezolano siempre tiene la tendencia de estar libre, de ser pulcro, de no caer en esos vicios, pero la ambición de algunos señores que ostentan el gobierno se ha hecho realmente irresistible la posibilidad de adentrarse sobre este lamentable flagelo del tráfico de droga. Y vemos cómo hay concusión con altos funcionarios. En Apure se observaba casi de manera repetida, casi cada 15 días, la prensa señalaba, o a través de un Twitter, de una red social, se mostraba una avioneta y decía: la Fuerza Armada Nacional capturó una avioneta traficando droga, y mostraban un aparato semidestartalado que era el indicador de que se había actuado en concordancia con la necesidad de aclavar o atacar este flagelo asesino del tráfico de droga. Pero nunca aparecía un culpable ni un muerto. Si usted tumba un avión en pleno vuelo, por supuesto que lamentablemente tiene que haber pérdida de vidas humanas, pero siempre ocurría esa situación. Y esto lo hacemos porque estamos comparando las decisiones que ha tomado el fiscal general de Venezuela, que fue asignado por la espuria Asamblea Nacional Constituyente, fue juramentado allí, por lo tanto es realmente una violación al Estado de Derecho y a la Constitución, porque quien designa al fiscal, todos sabemos que es la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional está en plena vigencia, en plena actuación, y esa asignación del fiscal general tiene una controversia porque la mayoría del pueblo venezolano considera que es ilegítima esa designación y que la actual y verdadera funcionaria, fiscal general, es la doctora Luisa Ortega Díaz. Entonces, él está tomando decisiones porque está atacando la corrupción que algunos consideran que se trata de una acción semejante a la de las avionetas que derrumbaban permanentemente en el estado Apure, porque no se apunta realmente hacia los grandes corruptos que señala el gobierno norteamericano de la terrible corrupción generada por Odebrecht. Se habló allí de que el propio presidente de la República, el señor Nicolás Maduro, en sus actuaciones como ministro de Relaciones Exteriores, entregó una suma multimillonaria de dólares a una empresa publicitaria. Eso no se ha investigado. Se habló de que el teniente Cabello había recibido, a través de unos primos que tienen un pool de empresas y que funcionan en paraísos fiscales, había recibido más de 100 millones de dólares. Eso tampoco se ha investigado. Es decir, solamente el fiscal, el juez de la Audiencia Nacional de España, Ismael Moreno, acaba de ordenar, hace un par de semanas, el ingreso a prisión incondicional de Nervi Gerardo Villalobos,
un exministro de Energía del gobierno de Hugo Chávez, y por cierto cayeron también 3 ciudadanos venezolanos relacionados con sociedades energéticas de Venezuela e investigados por las autoridades también de los Estados Unidos. Es decir, cuando se habla de la corrupción, en este caso venezolano, no hablamos de un caso aislado, no hablamos de una persona que se apropia de los recursos de los venezolanos, hablamos de una mancomunidad, una caterva de pillos que se ponen de acuerdo para estructurar, es terrible lo que está pasando en el país, para estructurar empresas de maletín que operan en el mundo para no dejar huella de esa terrible corrupción, de lo robado. Y no solamente eso, y en este caso estamos perfectamente de acuerdo con la solicitud que la fiscal general Luis Ortega Díaz le hizo a los países del Pacto de Lima, del Convenio de Lima, del Acuerdo de Lima. Ella le pidió a todos los representantes del Acuerdo de Lima, de Estados Unidos, de Canadá y de Europa, que no solamente tomaran decisiones que evitaran la corrupción y el uso del dinero sustraído de los venezolanos a aquellos imputados, sino a sus familiares, a sus amantes y a su gente cercana. Y el pueblo de Venezuela está perfectamente de acuerdo con la propuesta de la doctora Luis Ortega Díaz, porque una esposa, una amante, un amigo, un familiar que conoce que ese es dinero producto de la corrupción, de la estafa al pueblo venezolano, disfruta entonces y se va a Miami, se va a Estados Unidos a comprar carros de lujo, en el caso de ese señor Escarrá, que lo observamos en un Twitter comprando un Mercedes-Benz que le costaba por encima de los $60,000. Y ayer Patricia Poleo señalaba el sitio en la urbanización Brickell en Miami, donde vivía ese señor. Y por cierto, decía ella, Patricia Poleo, que este señor tuvo la desfachatez de lanzarse a constituyente por Guatire. Entonces, un hombre que está multimillonario, producto supuestamente de la corrupción, porque también ha sido censurado y ha sido incluido en las órdenes ejecutivas que ha dictado el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, entonces viene a pasarse por un hombre humilde aquí en Venezuela y a solicitar el voto a las personas más humildes y que más gravemente ha atacado este proceso involutivo, como lo decimos en nuestro programa, de la economía venezolana, donde estamos pasando hambre. Entonces, el venezolano tiene que reaccionar, queridos amigos. Nosotros elegimos a aquellos venezolanos que aspiran a posiciones de poder, pero para que correspondan a ese derecho que tenemos de vivir mejor. Si nosotros evaluamos, y debemos hacerlo de manera permanente, consistente, evaluamos la gestión de cualquier persona, sea quien sea, y no lo está haciendo bien, tenemos el deber, y con nuestros hijos y con nuestros nietos, de entonces solicitar una revocatoria de mandato de manera absoluta. Esta mañana pudimos observar varios ciudadanos en el metro que un transporte absolutamente colapsado y ya llegó la paranoia a los usuarios del metro. Hubo una trifulca muy grande en varias estaciones porque la gente no cabía. Resulta ser que el metro, para que ustedes tengan una idea formal de lo que está ocurriendo en el metro, hay vagones que tienen 5 años que no se lavan, porque la lavadora especial que el gobierno democrático adquirió de Francia está inservible hace más de 7 años. 7 años inservible la lavadora de trenes y no han podido resolver ese problema, mucho menos darle una gestión de mantenimiento que realmente garantice la continuidad del servicio. Y nosotros lo hemos advertido desde este programa con mucha responsabilidad. La desidia ha sido tal que el metro se va a parar dentro de algunos meses y la reparación absoluta de las condiciones del metro nuevamente para reactivar su servicio va a durar de 6
a 12 meses. Es terrible lo que va a ocurrir, sobre todo en Caracas, en el sistema de transporte, y por supuesto colapsaría todo, porque el sistema superficial de transporte está aún peor que el metro. Entonces nosotros tenemos que hacer conciencia clara de lo que está ocurriendo en el país, asumir nuestra responsabilidad y tomar decisiones contundentes. Por cierto, que se aproximan unas elecciones para el 10 de diciembre y allí está la controversia. Un Consejo Nacional Electoral que debe establecer condiciones absolutamente claras para todos, imparciales, está siendo cuestionada a nivel internacional y por todos los sectores políticos que sustentan la democracia. Eso quiere decir que en Venezuela no hay democracia, no solamente se ha roto el hilo constitucional, se ha abusado de la Constitución, se ha olvidado de la Constitución, sino que no hay democracia, inclusive por el órgano rector de estos procesos. Claro, Rafael, estamos contestes en muchas de las cosas que has dicho y es evidente, casi todos son noticias que están en la prensa, están en las declaraciones de los mismos funcionarios y de muchos actores políticos. Nosotros acá, como ciudadanos y que tenemos la responsabilidad de estar frente al micrófono, simple y llanamente nosotros ni somos jueces, ni somos policías, ni somos fiscales. Nosotros señalamos situaciones que existen, que están allí y exhortamos a las autoridades competentes a que investiguen todo lo que tengan que investigar. Y por supuesto la sociedad al final de cuentas somos todos y lo que nos interesa es expresar de acuerdo a nuestra Constitución los pensamientos de libre voz y con toda la garantía que da la expresión libre y plural, eso sí, sin adjetivos y sin hacer señalamientos que no nos corresponde a nosotros. Lo único que sí es el exhorto a que estos males se corrijan. Por ejemplo, lo que acabas de señalar ahorita, Rafael, el metro. Bueno, en tu carácter de ingeniero y creo que además en el Colegio de Ingenieros hubo una reunión, hay un estudio hecho sobre esto, se está señalando que quiénes son los que tienen que tomar en consideración esto. Bueno, la gente que está administrando el sistema, las autoridades, y las autoridades me refiero del que tiene el cargo de presidente de la República hacia abajo, pero si no lo hacen, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que demandarlo, tenemos que criticarlo, tenemos que señalarlo, porque al final de cuentas estamos empeñados categóricamente en vivir en una sociedad democrática, estamos empeñados en vivir en un Estado de Derecho, estamos empeñados en que los derechos sean para todos y además es correcto que nosotros como ciudadanos establezcamos donde veamos deficiencia, lo digamos, y eso no solamente con el respeto, la gente que llama esto revolución, yo le digo involución, pero en todo caso, si aquí llegase mañana por vía electoral, democrática y constitucional otro gobierno y lo está haciendo mal, con toda seguridad que también lo vamos a decir, porque ese es el compromiso que tenemos de señalar lo que consideramos que está mal y argumentarlo. Ahora, bien, ciertamente el 10 de diciembre está pautado unas elecciones municipales. Hay algunos partidos que no quieren participar, sus razones y motivos tienen. Y bueno, lo que entiendo yo que al final de cuentas se está pidiendo es garantías al ente electoral a los efectos que pueda establecer eso que llamamos equidad. El fin último de la justicia es la equidad. Y la equidad es que no me trates a mí diferente a como tratan los demás. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, simple, tú no puedes tener un proceso electoral en el cual a 48 horas antes del proceso migre, un proceso electoral donde no hay tinta indeleble, un proceso electoral que lo preparan de manera violenta, pero de repente el año pasado nos dicen las mismas rectoras que no podía darse las elecciones regionales, sino que tenían que ser diferidas para el mes de julio de este año. Pero tampoco se da. Luego dicen que para diciembre de este año. Pero alguien en la Asamblea Nacional, que con todas las consideraciones que hay en el caso, el periodista Erly Herrera dice que según lo que sale en la prensa,
dice que las elecciones para regionales sea el 15 de octubre. Entonces se adelanta. Otro propone que sea para diciembre. Y yo siento que cuando estos señores, voceros del oficialismo, hablan, dice, aquí hemos hecho 22 elecciones. La pregunta que hay que hacerse luego de esa afirmación es cómo han sido esas elecciones. Porque nosotros consideramos que el sistema electoral nuestro tiene que tener una serie de requisitos, una serie de controles y que sea satisfacción de las partes. Fijemos que ahorita, por ejemplo, el caso de Andrés Velázquez está reclamando, estaba viendo por televisión y oyendo por radio, él está reclamando con acta en mano que él ganó. Y bueno, aparentemente le van a dar una respuesta pronta. Ojalá que ahí resplandezca la verdad y la justicia, la equidad. Y si eso es así, y el Consejo Nacional Electoral vista que revisa eso y corrige el acto y lo proclama él de acuerdo a lo que él tiene allí, a las pruebas que va a mostrar, bueno, bienvenido, ese es hacer justicia, aun cuando pueda haber un sesgo. Y eso es así, porque nosotros al final de cuentas, ¿qué es lo que queremos? Una sociedad libre, plural y democrática. Nosotros no creemos ni en el partido único, ni en la hegemonía, y mucho más que cuando uno escucha a los funcionarios del gobierno o de hablar, o del régimen, como le decimos también, caramba, parece que estuviesen llegando al poder el mes pasado. Estoy escuchando, bueno, vamos a hacer estas cosas. Ahorita, por ejemplo, al estado Miranda, creo que el señor Maduro dijo que le iba a dar no sé cuántas ambulancias. Creo que me equivoco si digo que son 100, pero a lo mejor son más o son menos, no importa, pero le iba a dar un conjunto de ambulancias nuevas, modernas, bueno, con todos los requisitos. La gran pregunta, ¿y por qué no se la dio antes? Y caramba, ahorita le acaba de repartir a las regiones aproximadamente, de acuerdo a lo que señala la prensa, 1.750.000.000.000 de dólares, de dólares, no, perdón, de bolívares. Y bueno, bien, entonces quiere decir que todo se reparte así. Entonces nosotros necesitamos un Estado, como dice la Constitución federal, es decir, más autonomía hacia las regiones, menos presidencialismo y por supuesto mucho más participación, porque otra cosa, nosotros nos venden que la democracia es protagónica y participativa, pero ya la gente a manera de chiste dice protagónica es y participativa es que yo hago lo que pienso y lo que quiero y después te participo, que lo hice y punto. Otro tema que no viene al caso, pero que sí está ligado con todo lo nuestro, es lo del Esequibo. Está saliendo con mucha fuerza y es que todos sabemos la reclamación de las 2/3 partes de ese territorio, que tiene una disputa que viene ya del siglo XIX, pero a todo evento, ya para finales de año, si no hay una solución práctica entre las partes, tiene bastante posibilidad que sea llevado a la Corte Penal Internacional de La Haya. ¿Por qué? Bueno, porque el secretario general de la ONU, en este caso de Portugal, el señor Guterres, bueno, así lo señala, si fracasa la mediación, entonces se va a la parte al estrado judicial. Esperemos que pueda llegar a un acuerdo, no sé, pero eso está aquí en el tema. Lo otro es que, bueno, en la República de Colombia viene pronto unas elecciones y se está hablando que ahí va algo inédito, Timochenko, pero bueno, eso sería para otro momento y para otro tema. Rafael. Sí, quisiera aprovechar los últimos minutos del programa para referirme a una carta que envió el señor general Edgar José Rojas Borges, quien es el fiscal militar de la Fuerza Armada, donde expresa su gran preocupación por el desmedido incremento en los casos de robo, deserciones y abuso de autoridad. Y por cierto, en esa carta, el señor fiscal general militar sugiere la necesidad de crear con urgencia una mesa de trabajo de altísimo nivel para tratar un problema que amenaza con salirse de control. Y estoy viendo por acá los sembradíos de marihuana en Tocorón, por cierto, que apresaron a tres periodistas
por tomar unas fotos y hacer un reportaje sobre eso. Ahora se filtró. Realmente tiene absolutamente la razón el general Edgar José Rojas y estamos con él. Bueno, queridos amigos, el próximo domingo de 3 a 5 de la tarde vamos a seguir profundizando sobre esta carta que el diario El Nuevo Herald tuvo acceso y que lo conoce ya el mundo entero. Nos complace mucho haber trabajado con ustedes en la presidencia la doctora Mireya Obregón, en la gerencia general nuestra amiga Toti López Pocaterra y nuestro amigo Luis Guillermo. Muchas gracias, queridos amigos, y nos veremos con ustedes el próximo viernes en su hora del diálogo. Un saludo. Sintonía.